Había pasado una década desde que la voz del Altísimo resonó en los oídos de Abraham, prometiéndole una descendencia tan vasta como las estrellas del cielo. 10 años en la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel para otros, pero que para Sarai seguía siendo un símbolo de su vientre seco y estéril. La promesa, una vez un fuego que calentaba el alma, era ahora una brasa lejana, cuya luz parecía atenuarse con cada amanecer que no traía un hijo. El silencio de Dios era palpable en la tienda del patriarca, un vacío que ni la riqueza del ganado ni la lealtad de los sirvientes podían llenar. Para la cultura que los rodeaba, la esterilidad no era solo una condición física, sino una señal de desaprobación divina, un reproche que Sarai sentía agobiado con cada mirada de sus sirvientes, con cada niño que veía jugar en el campamento. La espera se había convertido en una carga espiritual demasiado pesada para sus hombros envejecidos. Fue en este terreno de fe agotada y angustia cultural que la semilla de la razón humana brotó en el corazón de Sarai. Observó a Agar, su joven y fuerte sirvienta egipcia, y vio en ella no una persona, sino una solución, un instrumento para un fin desesperado. La idea no nació de la malicia, sino de una lógica tortuosa que buscaba ayudar a Dios, como si la omnipotencia divina requiriera un atajo terrenal. Una noche, cuando el silencio entre ella y Abraham era más profundo que el desierto exterior, presentó su plan. Su voz, aunque temblorosa, transmitía la convicción de quien no veía otra salida. Y Abraham, el hombre que había hablado con Dios, que había dejado su tierra natal por una promesa, escuchó la voz de su esposa. En ese momento, el dolor visible de Sarai fue más real para él que la promesa invisible del Señor. Y sin alzar la vista al cielo, sin buscar el consejo de aquel que lo había prometido todo, simplemente consintió. La entrega de Agar a Abraham no fue un acto de pasión, sino un ritual sombrío, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. En ese acto, Abraham no buscaba placer, sino el cumplimiento de una promesa que la edad le susurraba que era imposible. Sentía una profunda inquietud en su espíritu, una disonancia entre la santidad de su llamado y la naturaleza terrenal de esa solución. Para Sarai, cada momento de espera era una agonía. Ella, quien lo había planeado todo, se sentía la principal ausente de la escena, espectadora de su propio sacrificio, entregando a su esposo a otra mujer para remediar un fracaso que creía propio. Y Agar, la sierva, no eligió nada. Su cuerpo y su vientre fueron requisados, un recipiente para los deseos de sus amos, y en su corazón el miedo y la confusión se mezclaban con la sumisión forzada de su condición. No pasó mucho tiempo antes de que la naturaleza siguiera su curso, y lo que la fe retrasó, la carne lo aceleró. Agar concibió. La prueba de fertilidad en su vientre se convirtió en un momento decisivo dentro de la tienda de Abraham. Para la sierva egipcia, el embarazo era más que la creación de una vida. Era la creación de un nuevo estatus, una nueva identidad que nunca había soñado poseer. Ya no era solo la sierva de Sarai, era la mujer que llevaba al heredero de Abraham, el hijo de aquel a quien Dios mismo había hecho promesas. Este conocimiento comenzó a fermentar en su alma, transformando la humildad de su posición en un orgullo sutil, pero agudo. Un nuevo fuego ardía en sus ojos, una altivez en su andar, y el desprecio por su estéril señora comenzó a desbordarse, aunque en gestos y miradas silenciosas. El embarazo de Agar cambió la naturaleza de la espera en la tienda de Abraham. El patriarca, que antes había buscado una señal en los cielos, ahora observaba el vientre de una sirvienta en busca de confirmación. La profunda ansiedad de la infertilidad fue reemplazada por una paz artificial,
un alivio que no provenía de la confianza en Dios, sino de la aparente eficacia de un plan humano. Intentó justificar en su corazón que tal vez este era el método divino, que Dios esperaba que actuara con los recursos que tenía. Sin embargo, en el silencio de sus oraciones había un vacío. La alegría que imaginaba sentir por el heredero en camino era hueca, carente del gozo milagroso que la promesa original parecía insinuar. La fe pura en la palabra de Dios se había visto contaminada por una prueba carnal, y la espera de lo imposible se había convertido en la simple expectativa del parto. Para Sarai, la visión diaria del vientre de Agar en crecimiento era una tortura de contornos complejos. Con cada día que pasaba, su solución se volvía más real y paradójicamente más amenazante. Lo que comenzó como un acto desesperado de control, ahora la dejaba completamente impotente. Se tambaleaba entre la frágil esperanza de que este niño, nacido según la costumbre, silenciara la vergüenza de su esterilidad y un miedo creciente que la consumía. El niño sería legalmente suyo, pero no era suyo. El heredero vendría a través de otra mujer. Esta verdad la atormentaba, alimentando una nueva forma de impaciencia, el anhelo de que el niño naciera pronto para poder tomarlo en sus brazos y reafirmar su lugar, un lugar que sentía con pavor escabullirse entre sus dedos. La comunión que Abraham había compartido con el Todopoderoso, antaño tan clara y directa en el desierto de su viaje, se había desdibujado. El patriarca, acostumbrado a construir su altar y a escuchar la voz de Dios, se encontraba ahora con un pesado silencio en sus intentos de comunicarse. No era que Dios estuviera ausente, sino que el corazón de Abraham ya no buscaba con la misma pureza. Sus oraciones ahora estaban teñidas de una necesidad de validación para el camino que había elegido, una búsqueda de la aprobación divina para un acto de iniciativa humana. La ausencia de nuevas revelaciones y la sensación de distancia espiritual eran consecuencia directa de haber escuchado la voz de la desesperación en lugar de perseverar en la voz de la promesa. La solución a la esterilidad física había generado una esterilidad espiritual que se instaló en el centro de su campamento y de su alma. Al final del embarazo, el ambiente en la tienda de Sarai era tenso. La paz se había roto irrevocablemente. La impaciencia que había motivado la decisión inicial había hecho metástasis, transformándose en un malestar constante que afectaba a todos. La decisión de no esperar en Dios resultó en una nueva y tortuosa espera, la del inevitable conflicto que traería consigo el hijo no nacido. Sarai, antes simplemente angustiada, era ahora una mujer amargada y vigilante, que veía en su sierva ya no una solución, sino una rival. Abraham, el líder decisivo, se había convertido en un espectador pasivo en su propio hogar, atrapado entre la lealtad a su esposa y las consecuencias de su aquiescencia. La semilla de la impaciencia, plantada 10 años antes, finalmente había germinado, y su amargo fruto estaba a punto de ser cosechado por todos. En el momento en que nació el hijo de Abraham, llamado Ismael, el orgullo latente de Agar brotó como una fuente incontenible. Ya no era simplemente la portadora del heredero, era su madre. A sus ojos, el llanto del niño era la prueba definitiva de su nuevo lugar en la familia y quizás en la historia. La deferencia forzada que antes le había mostrado a Sarai se desvaneció por completo, reemplazada por una mirada de superioridad apenas disimulada. Agar ahora se movía por la tienda con la confianza de quien había cumplido con el deber más fundamental, un deber en el que su señora había fallado estrepitosamente. Para ella, la esterilidad de Sarai era un juicio divino y su propia fertilidad una elección. Esta convicción se arraigó tan profundamente en su ser
que el desprecio por su señora se convirtió para ella en una expresión de su nueva y justa realidad. La afrenta diaria era un veneno que Sarai bebía a cada hora. El sirviente que ella misma había elevado ahora la hería con el mismo poder que se le había otorgado. Cada vez que Agar cuidaba a Ismael, el acto era un recordatorio vivo y sonoro de la incompetencia de Sarai. La humillación era insoportable, una herida que supuraba con el orgullo del egipcio, y en medio de su agonía, el corazón de Sarai, incapaz de soportar el peso de su propia decisión desastrosa, buscó a alguien a quien culpar. Su mirada se posó en Abram. Fue su pasividad, su aceptación silenciosa de la creciente insolencia de Agar, lo que interpretó como la causa última de su sufrimiento. Su dolor se convirtió en furia y en un estallido de amargura se volvió contra su esposo, no como una esposa que busca consuelo, sino como una acusadora que exige justicia por una afrenta que ella creía que él había permitido. La acusación de Sarai contra Abram no fue un lamento, sino un arrebato de furia contenida. «El insulto que sufro es tu responsabilidad», gritó con la voz cargada de la amargura de quien se siente traicionado. La lógica de su queja estaba completamente distorsionada, pues ella había sido la artífice del plan, la mente maestra detrás de la unión de Abram y Agar. Sin embargo, en su estado de humillación, la realidad de los hechos importaba menos que la intensidad de su dolor. En su opinión, Abram había fracasado no por aceptar su plan, sino por no haber sabido gestionar sus consecuencias. Lo culpaba por no haber dominado la arrogancia de Agar, por no haber protegido su honor como su primera esposa. En el fondo, lo culpaba por no haberla salvado de sí misma, descargando sobre él el peso de una decisión que ahora la aplastaba sin piedad. Ante la furia de su esposa, Abram sintió el peso de un conflicto que le faltaba la fuerza espiritual para mediar. El hombre llamado a ser padre de naciones se vio incapaz de gobernar su propia casa. Miró a Sarai, su compañera de viaje, y vio un dolor que él mismo había permitido. Miró a Agar y vio a la madre de su único hijo, un niño al que ya amaba. Atrapado entre la justicia y una paz frágil, eligió el camino de la retirada. Su respuesta: «He aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca», fue una sentencia de abandono. No fue una aprobación de la justicia, sino una abdicación total de su autoridad y responsabilidad. Entregó a Agar a la misericordia de Sarai, no para resolver el problema, sino para silenciar el conflicto que resonaba en su tienda y en su conciencia. Con el permiso de Abram, la amargura contenida de Sarai se desató sin control. La autoridad que le habían devuelto se convirtió en un arma de opresión. Comenzó a afligir a Agar con una dureza calculada, buscando quebrantar no solo su cuerpo, sino también el espíritu altivo que tanto despreciaba. Las tareas más pesadas, bajo el sol más intenso, fueron asignadas a la sierva embarazada. Las palabras de Sarai eran como piedras, recordándole a cada instante su condición de esclava, que la vida en su vientre no le pertenecía, sino que era propiedad de la casa de Abram. Cada orden, cada mirada de desprecio, era un intento de borrar el recuerdo del breve período en que Agar se había sentido superior, reafirmando brutalmente la jerarquía que la arrogancia de la sierva se había atrevido a desafiar. El mundo de Agar se derrumbó. La mujer que había sido elevada por la concepción se vio repentinamente arrojada a un abismo de servidumbre y miedo. El orgullo que la había sostenido se derrumbó bajo el peso de la crueldad diaria de Sarai. Sin embargo, lo más aterrador fue el silencio de Abram. El padre de su hijo, el amo de la casa, la vio sufrir y permaneció mudo, un espectador pasivo de su aflicción.
Este abandono fue más doloroso que cualquier tarea ardua o palabra humillante. Comprendió que no había protección para ella en esa tienda, que su condición de madre del heredero era inútil ante la furia de su señora. La esperanza se convirtió en desesperación y el temor por su propia vida y por la de su hijo nonato comenzó a dominar sus pensamientos. Durante noches enteras, Agar lloró en silencio, con el miedo como su único compañero. Comprendió con terrible claridad que la crueldad de Sarai no era temporal, era un estado permanente. Permanecer allí significaba someterse a ella y a su hijo a una vida de aflicción, con el riesgo constante de un mal aún mayor. El desierto, con sus peligros mortales, sus bestias y su abrumadora soledad, comenzó a parecerle menos amenazante que la opresión diaria dentro del campamento. La decisión de huir no fue un acto de rebelión, sino el último recurso de un alma atrapada. Fue una elección entre una muerte lenta y humillante bajo el yugo de Sarai y una muerte rápida y libre en la inmensidad del desierto. En una noche oscura, impulsada por el instinto primario de proteger a su hijo, tomó la peligrosa decisión de elegir lo desconocido. La huida de Agar fue un acto silencioso que resonó como un veredicto sobre el estado espiritual de la casa de Abraham. Mientras el campamento dormía, la sierva egipcia, cargando al primogénito del patriarca, se adentró en la oscuridad, con el rostro vuelto hacia el camino a Shur, hacia su tierra natal. Cada paso que la alejaba de la tienda de su amo era un testimonio del fracaso de la sabiduría humana. La familia que había sido elegida para ser un canal de la bendición de Dios para el mundo estaba ahora tan fracturada por la envidia, el orgullo y la falta de fe que se había convertido en un lugar del que los vulnerables necesitaban escapar para sobrevivir. La promesa estaba siendo sofocada por el pecado, y la solución al caos sembrado por el hombre ahora tendría que venir del cielo mismo en el lugar más inesperado, el desierto. El desierto recibió a Agar con brutal indiferencia. El sol abrasador caía sobre su piel, y la vasta extensión de arena y rocas que se extendía hasta el horizonte era un reflejo de su propia impotencia. La adrenalina de la huida dio paso al peso aplastante del agotamiento y la sed. Cada paso era un esfuerzo monumental, y la esperanza de llegar a Egipto se desvanecía como un espejismo. Ya no era una sirvienta fugitiva, era simplemente una mujer solitaria y embarazada al borde del colapso, en un lugar donde el cielo y la tierra parecían conspirar contra ella. Fue en este estado de total entrega, cuando las fuerzas para continuar la abandonaron, que encontró un manantial de agua. Allí, con la promesa de un alivio temporal, se desplomó, no para beber, sino para esperar la muerte, convencida de que su huida de la crueldad humana la había llevado directamente a los brazos de la aniquilación. Fue en este punto más bajo de su existencia, en el umbral entre la vida y la muerte, que una voz rompió el silencio del desierto. No era la voz de un viajero ni de un beduino, era una presencia que portaba la autoridad del cielo. El ángel del Señor la encontró allí, un acto de búsqueda divina que contrastaba marcadamente con el abandono humano que había sufrido. Hasta ese momento, el Dios de Abraham había sido una entidad distante, el Dios de sus amos. Ahora, ese mismo Dios se dirigía directamente a ella, una esclava egipcia, una fugitiva sin nombre e inservible a los ojos del mundo. La primera pregunta del ángel no fue de consuelo, sino de confrontación. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La pregunta la obligó a afrontar la realidad de su identidad y la locura de su viaje, despojándola de cualquier ilusión antes de dotarla de un propósito. La respuesta honesta e impotente de Agar, «Huyo de Sarai, mi señora», fue seguida por una orden divina que debió sonar a disparate para su alma afligida. «Vuelve a tu señora y sométete a su mano,
dijo el ángel. Esta instrucción fue, en sí misma, una prueba de fe más ardua que la travesía del desierto. Regresar significaba renunciar al instinto de supervivencia, retroceder a la humillación, al dolor, a la incertidumbre del trato que recibiría Sarai. La lógica humana clamaba por una sentencia de sufrimiento. Sin embargo, el propósito divino no era aprobar la crueldad de Sarai, sino restaurar un orden roto. Era un llamado a Agar para que se sometiera no solo a su señora terrenal, sino a la soberanía de Dios, quien tejía sus planes incluso en medio del caos del pecado y el conflicto humano. Inmediatamente después de la difícil orden, el ángel del Señor abrió los cielos con una promesa que redefinió la existencia de Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia que será incontable, declaró la voz celestial. Para una esclava fugitiva que momentos antes no tenía esperanza, ni siquiera para el día siguiente, la promesa de una descendencia incontable fue una revelación impactante. En un instante fue elevada de paria a matriarca. Dios no solo le ofrecía la supervivencia, le otorgaba un legado. Esta promesa fue el bálsamo para la herida de la orden de regresar. Fue la seguridad de que su sumisión no sería en vano, de que su vida y la de su hijo tenían un significado y un propósito que trascendían la opresión de Sarai y el silencio de Abraham. La revelación divina se volvió aún más personal cuando el ángel habló del niño en su vientre. No solo sería el comienzo de una multitud, sino que tendría un nombre y un destino. He aquí, estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, dijo el mensajero. El nombre Ismael, que significa Dios escucha, fue un bálsamo directo y poderoso para el alma de Agar. Fue la confirmación de que su llanto silencioso en la tienda de Sarai, sus lamentaciones en el desierto, no se habían perdido en el vacío. Dios la había escuchado. A continuación, la profecía sobre su carácter indomable, que sería como un asno salvaje, su mano contra todos y la mano de todos contra él, no fue una maldición, sino una promesa de supervivencia y fortaleza. Sería un hombre libre e indomable, un reflejo del espíritu de su madre que se atrevió a buscar la libertad en el desierto. Este encuentro transformó a Agar por completo. La sierva egipcia, que se sentía invisible a los hombres, descubrió que Dios la veía. La profundidad de esta revelación la abrumó. En el epicentro de su desesperación encontró no solo un mandato y una promesa, sino la presencia de un Dios personal que la conocía íntimamente. Movida por una reverencia y gratitud que brotaban de lo más profundo de su alma, se atrevió a hacer algo extraordinario. Invocó al Señor basándose en su experiencia. Tú eres el Roí, declaró, el Dios que me ve. En ese momento, Agar dejó de ser simplemente la sierva de Sarai. Se convirtió en la primera y única persona en las Escrituras en nombrar a Dios, un testimonio viviente de que el Todopoderoso no solo escucha la aflicción, sino que ve a los afligidos, donde quiera que estén. La revelación de El Roí infundió en Agar una fuerza que nunca había poseído. La orden de regresar, antes una sentencia de sufrimiento, se redefinió. Ya no era una sumisión a Sarai, sino una obediencia al Dios que la vio. El viaje de regreso, por el mismo camino árido de su huida, se transformó. Regresaba no como una esclava capturada, sino como una mujer con una misión divina. La promesa de innumerables descendientes y la identidad profética de su hijo la invistieron de un propósito que Sarai no podía arrebatarle. La sierva que huyó desesperada porque se sentía invisible, ahora regresaba en obediencia porque sabía que nunca dejaría de ser vista. Esta convicción era una armadura para su alma, una fortaleza interior que la crueldad de su señora ya no podía penetrar de la misma manera.
El regreso de Agar al campamento de Abram fue sin duda un momento de gran tensión. Se presentó ante Sarai no con la misma altivez de antes, ni con el miedo que la había impulsado a huir, sino con una nueva y serena sumisión. Cumplió el mandato divino y se humilló bajo las manos de su señora. Exteriormente, la jerarquía se había restaurado. En el interior, todo había cambiado. Sarai podía controlar las acciones de su sierva, pero no podía tocar la promesa que ahora albergaba en su corazón. Agar llevaba consigo el secreto de un nombre divino y la certeza de un destino para su hijo. La atmósfera en la tienda, aunque todavía marcada por la herida de la contienda, ahora contenía un nuevo elemento: la serena dignidad de una mujer que, tras ser rechazada por el hombre, había sido encontrada y comisionada por Dios. 13 años pasaron. 13 años en los que el sonido que llenaba la tienda de Abram era la voz y los pasos de Ismael. El niño, nacido de la impaciencia, se convirtió en el centro del mundo de su padre. Para Abram, el amor por su hijo era profundo y genuino, un afecto que, con el tiempo, sirvió para calmar la inquietud de su alma. La presencia de Ismael era una realidad cotidiana, vibrante e innegable. Con el silencio de Dios extendiéndose año tras año, era natural que el patriarca comenzara a ver en el niño no solo a un hijo, sino la promesa misma encarnada. El recuerdo del llamado original se había vuelto distante y la visión del joven cazador, fuerte y lleno de vida, era el presente. Abram, en su corazón, había acomodado la idea de que Dios había cumplido su palabra a través del plan de Sarai y que Ismael era el heredero. Durante este largo interludio, la paz en el campamento era superficial, un tenue barniz de normalidad sobre heridas sin cicatrizar. Sarai, ya envejecida, observaba desde la distancia cómo crecía el hijo de su sirvienta. Era la señora de la casa, respetada en su posición, pero era una reina sin heredero de su propio vientre. Cada sonrisa que Abram le dedicaba a Ismael era un silencioso recordatorio de su continua esterilidad, un eco de la decisión que la había liberado de la vergüenza social, pero la había aprisionado en una perpetua melancolía. Agar, por su parte, vivía en una posición de silenciosa fortaleza. Aunque todavía era sirvienta, era la madre del único hijo de su amo, lo que le otorgaba una seguridad y un estatus que ninguna otra posesión podía proporcionarle. El conflicto abierto había cesado, pero la tensión permanecía latente bajo la rutina de la vida diaria. Cuando Abram tenía 99 años y la realidad de Ismael como su único heredero parecía sellada por el tiempo, los cielos que habían permanecido en silencio durante 13 años se hicieron añicos. El Señor se le apareció a Abram, no para confirmarle la comodidad de su situación actual, sino para despertar su serenidad espiritual. La aparición fue sobrecogedora y las primeras palabras divinas fueron una declaración de poder y un llamado a la rectificación. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé irreprensible. Fue un llamado a abandonar la confianza en la solución humana que había abrazado y regresar a un estado de fe pura y dependencia total. La larga espera no había sido una señal de aprobación divina, sino un período de maduración que ahora llegaba a su fin con una intervención que lo cambiaría todo. Como sello de este nuevo comienzo, Dios redefinió las identidades de Abram y Sarai, lo que significó una redefinición de sus destinos. El nombre Abram, que significaba Padre exaltado, se expandió a Abraham, Padre de multitud de naciones. Fue una promesa profética que desafió la realidad de un anciano con un hijo único. Asimismo, Sarai, mi princesa, que implicaba una nobleza particular, se transformó en Sara, simplemente princesa.
indicando que su linaje real no se extendería solo a su esposo, sino a los pueblos y reyes que descenderían de ella. Cambiar sus nombres fue un acto de soberanía divina, una forma en que Dios declaró que su historia no estaría definida por sus acciones pasadas, sino por el propósito futuro que Él, y solo Él, estaba a punto de inaugurar. Luego, tras reafirmar el pacto, Dios especificó su naturaleza de una manera que desafiaba toda lógica humana y la experiencia vital de Abraham. La promesa no se cumpliría a través del hijo ya existente, el hijo de la sierva. El Señor fue explícito: y a Sara, tu esposa, le daré una bendición y te daré un hijo de ella. Esta declaración fue un rayo de luz. No solo prometía un milagro, sino que descalificaba efectivamente el camino que Abraham y Sara habían tomado 13 años antes. El linaje del pacto no provendría de la fortaleza de la juventud de Agar, sino de la debilidad e incapacidad de un vientre inerte y un cuerpo envejecido. Fue un decreto divino que la promesa no nacería de la iniciativa humana, sino exclusivamente del poder sobrenatural de Dios. La mente de Abraham, un hombre centenario, no podía comprender la magnitud de lo que se decía. La promesa era tan contraria a las leyes de la naturaleza que una reacción involuntaria se apoderó de él. Cayó de bruces y rió. No era una risa de burla, sino de puro asombro, el sonido de una mente finita chocando con un propósito infinito. En su corazón reflexionó sobre la imposibilidad: un hombre centenario y una mujer de 90 creando una vida. Y en este torbellino de asombro, el corazón de su padre se manifestó en una súplica por lo real y presente en su vida. «Oh, que Ismael viva delante de ti», exclamó. Una súplica para que el hijo que amaba y había criado no fuera olvidado ni descartado en el desarrollo de ese nuevo e increíble plan divino. La respuesta de Dios a la súplica de Abraham fue una demostración de su soberanía y gracia. No ignoró el amor del Padre por su primogénito. Al contrario, validó ese amor con una promesa específica a Ismael, asegurándole que sería bendecido, que se convertiría en una gran nación y que 12 príncipes descenderían de él. Dios honró al hijo de la carne. Sin embargo, el Señor entonces trazó una línea clara e infranqueable. «Pero mi pacto», dijo, «lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene». Con esto Dios enseñó a Abraham una lección fundamental. La bendición divina es amplia y puede alcanzar a muchos, pero el pacto de redención es específico, inmutable y determinado únicamente por su decisión soberana, no por el orden natural ni el esfuerzo humano. A su debido tiempo la palabra de Dios se cumplió milagrosamente. La risa de incredulidad de Abraham y Sara se transformó en una risa de puro gozo al acoger en sus brazos a su hijo prometido, Isaac. El nacimiento de ese niño fue un milagro viviente, un testimonio innegable de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, incluso contra viento y marea. Sin embargo, la llegada de Isaac alteró fundamentalmente el eje de poder y afecto dentro de la familia. No era solo un nuevo hijo, era el heredero del pacto. Ismael, el hijo amado de la juventud de Abraham, el centro de la vida del campamento durante más de una década, fue desplazado instantáneamente. La alegría del milagro trajo consigo la semilla de una nueva e inevitable crisis, pues ahora había 2 hijos, y solo uno podía ser el portador del legado divino. Pasaron los años, y llegó el día en que Abraham ofreció un gran banquete para celebrar el destete de Isaac. Fue un momento de alegría pública, una afirmación de la vitalidad del hijo de la promesa, un testimonio del milagro de Dios. Sin embargo, en medio de la celebración, Ismael, ahora un vigoroso adolescente, observaba. Él
quien durante 13 años había sido el único hijo varón, el heredero indiscutible, vio toda la atención y el honor otorgados a un niño que apenas podía caminar. Lo que Sara vio en sus ojos y en su risa no era la inocente burla de un hermano mayor. El término hebreo para lo que hacía era burla, el mismo que se usa para describir la persecución. Era la risa amarga del desposeído, la expresión del dolor de un joven que se sentía reemplazado y cuya identidad había sido sacudida hasta la médula. Era el desprecio del primogénito según la carne por el primogénito según el espíritu. El sonido de esa risa golpeó los oídos de Sara con la fuerza de una declaración de guerra. En un instante, la alegría de la celebración se desvaneció y en su lugar surgió un miedo feroz y protector. No solo vio a un adolescente burlándose de un niño, vislumbró el futuro, vio la rivalidad, la lucha por la herencia, la amenaza que Ismael, mayor y más fuerte, representaría para la seguridad de su preciado Isaac. Toda la amargura y el resentimiento que habían permanecido latentes durante años, desde el primer conflicto con Agar, afloraron con furia volcánica. Para ella, la coexistencia era imposible. La carpa era demasiado pequeña para ambos legados. Su reacción fue inmediata, rotunda e implacable, nacida del terror de una madre que veía en peligro el futuro de su milagroso hijo. Sara acudió a Abraham no con una petición, sino con un ultimátum. Su voz, antes temblorosa por la incertidumbre de la esterilidad, ahora era firme, forjada en el fuego del amor protector de una madre. «Echa fuera a esta sierva y a su hijo», ordenó, y su elección de palabras fue deliberadamente cruel. No se refirió a Ismael por su nombre, ni como tu hijo, sino como el hijo de esta sierva, un acto verbal para degradarlo y romper el vínculo de paternidad que lo unía a Abraham. El fundamento de su exigencia era claro e innegociable, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo, con Isaac. Estaba obligando a Abraham a tomar una decisión definitiva entre el hijo de la carne y el hijo de la promesa, estableciendo una línea que, en su mente, Dios ya había trazado, pero que ahora necesitaba realizarse en la tierra. Esas palabras cayeron como piedras de molino en el corazón de Abraham. La exigencia de Sara parecía excesivamente dolorosa, una crueldad que hería el alma de su padre. Ismael era su hijo, el niño que había visto crecer desde un bebé en sus brazos hasta un joven cazador en el desierto. Lo amaba. La idea de expulsarlo, de arrojarlo a su destino junto con su madre, era un acto contra natura, una violencia contra su propia sangre. El patriarca se encontraba en un dilema insoportable, atrapado entre la furia inquebrantable de su esposa, que actuaba en nombre de la promesa divina, y el profundo amor paternal que sentía por su primogénito. El conflicto no era solo doméstico, sino espiritual y emocional, y el peso de esa decisión lo aplastaba con profunda angustia. Esa noche, mientras la angustia agobiaba el alma de Abraham, la voz de Dios le llegó, no para ofrecerle una solución fácil, sino para traer claridad divina a su dilema. El patriarca podría haber esperado una reprimenda por la dureza de Sara, un llamado a la misericordia. En cambio, la instrucción del Señor fue sorprendente e inequívoca. No te desagrade por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que Sara te diga, obedece su voz. Con estas palabras, Dios ratificó la esencia de la demanda de Sara. No fue una aprobación de su furia, sino una confirmación del principio espiritual que ella, en su celo maternal, había discernido correctamente. La separación era necesaria. Para que la línea de la promesa floreciera sin ambigüedad ni conflicto, la rama de la carne necesitaba ser podada y plantada en otro lugar, junto con
El mandato: Dios proveyó bálsamo para el corazón herido del padre. Primero estableció el principio inmutable, porque en Isaac te será llamada descendencia. El pacto pertenecía a Isaac y no estaba sujeto a negociación. Entonces el Señor abordó directamente el dolor de Abraham, reafirmando su promesa anterior respecto a Ismael. Y del hijo de esta esclava también haré una nación, porque es tu descendencia, aseguró el Todopoderoso. Esta doble promesa fue la clave que permitió a Abraham obedecer. La expulsión no sería un acto de abandono, sino una reorientación de sus destinos bajo el cuidado soberano de Dios. Podía cumplir el difícil mandato de Sara, confiando en que el mismo Dios que cuidaba del hijo de la promesa, también cuidaría del hijo de su propia sangre en el desierto. La claridad divina no hizo menos dolorosa la obediencia de Abraham. Al contrario, le dio la fuerza para realizar el acto más difícil de su paternidad hasta ese momento. Al amanecer siguiente, antes de que el campamento despertara a la rutina de otro día, el patriarca se levantó. Cada movimiento era pesado, imbuido de una solemnidad fúnebre. No delegó la tarea a un sirviente. Preparó las provisiones él mismo. El pan y el odre que había preparado parecían terriblemente insuficientes para un viaje al desierto, pero representaban el límite de su provisión humana. A partir de ese momento, encomendó a su hijo no al desierto, sino al cuidado del Dios que había prometido convertirlo en una nación. Fue un acto de fe insoportable, una cirugía en su propia carne, realizada en obediencia a un mandato que su alma paternal nunca comprendería del todo. El momento de la despedida estuvo marcado por un silencio cargado de todo lo que no se podía decir. Abraham puso el pan y el odre de agua sobre los hombros de Agar, le entregó al niño y los despidió. No hay registro de últimas palabras, de abrazos prolongados ni de lágrimas. El silencio era el único lenguaje para un dolor tan grande. Para Agar fue la repetición de un rechazo, esta vez definitivo. Para Ismael fue el abandono del padre al que amaba y conocía como su único protector. Y para Abraham fue el sacrificio de su pasado en aras del futuro prometido. Mientras veía a madre e hijo alejarse, sus siluetas disminuyendo hasta ser tragadas por el desierto de Beersheba, sintió el costo total de la promesa, el precio del pacto que exigía la separación de lo que también era suyo. Expulsados del único hogar que conocían, Agar e Ismael vagaron sin rumbo por el desierto de Beerseba. Su recién encontrada libertad era, de hecho, una lenta sentencia de muerte. Las provisiones que Abraham les había dado, un solo odre de agua y un poco de pan, eran un símbolo de la finitud del cuidado humano. En cuestión de días, bajo el implacable sol, el último sorbo de agua se consumió. La sed, el enemigo más temido del desierto, comenzó a apoderarse de sus cuerpos. La fuerza del joven Ismael, una vez su gloria, ahora se desvanecía rápidamente. Para Agar, el terror de su primera huida regresó con una intensidad multiplicada, porque ahora no era solo su vida la que estaba en juego, sino la vida del hijo por quien había soportado todo. El silencio del desierto era el presagio de una muerte inminente. El momento del colapso llegó cuando Ismael, exhausto y delirante por la deshidratación, no pudo más. Se desplomó bajo un pequeño arbusto, el único refugio precario que ofrecía el desierto. Para Agar, la visión de su hijo, él, joven cazador, ahora indefenso y al borde de la muerte, fue una agonía que el alma de su madre no pudo soportar. En un acto de extremo amor y desesperación, tomó una terrible decisión. Se apartó de él a tiro de arco. Fue un gesto de compasión definitiva. Podía aceptar su propio fin, pero no podía ser testigo presencial del último aliento de su hijo. Allí, sola, alzó la voz y lloró.
Un lamento que ya no contenía súplica alguna, solo la amarga certeza de la aniquilación total y el aparente fracaso de todas las promesas. En lo más profundo de la oscuridad, cuando la esperanza humana se había extinguido por completo, los cielos se conmovieron. No fue el lamento fuerte y audible de Agar lo que primero conmovió los cielos, aunque su sufrimiento fue inmenso. Las Escrituras registran un detalle de profunda trascendencia teológica. Dios oyó la voz del niño. Ismael, en su silenciosa agonía o en un débil gemido bajo la zarza, fue escuchado. Fue el cumplimiento literal de su propio nombre. El Bei, Dios que lo había llamado Dios escucha, incluso antes de su nacimiento, ahora demostraba la verdad eterna contenida en ese nombre. La intervención divina no fue casual, sino una respuesta directa y personal a aquel por quien Dios había hecho una promesa. Incluso rechazado por su familia terrenal, Ismael permaneció bajo la atenta mirada y el oído atento de su Padre Celestial. Entonces, desde el cielo, una voz llamó, rompiendo el llanto desolado de Agar. Era el ángel de Dios, y sus palabras no comenzaban con una solución, sino con un llamado a un cambio de perspectiva. ¿Qué te aflige, Agar?, preguntó la voz, invitándola a expresar su dolor en presencia de aquel que ya la conocía. Y antes de que pudiera responder, llegó la orden divina que es el antídoto contra la desesperación. No tengas miedo. No era una sugerencia, sino una orden para que reemplazara el temor paralizante con confianza en el poder de Dios. La base de esta confianza vino después, porque Dios ha escuchado la voz del niño donde está. La promesa no había muerto. La situación que parecía el fin era, de hecho, el escenario para una nueva demostración de la fidelidad de Dios. Tras la reafirmación de la promesa, el ángel le dio a Agar una instrucción que requería fe en acción. Levántate, alza al niño y llévalo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. La orden era que se levantara de su postración de duelo y actuara. Necesitaba regresar con el hijo que había abandonado a la muerte, tocarlo, abrazarlo y actuar como si la promesa de un gran futuro fuera más real que la muerte inminente que veía ante ella. Era un llamado a que su fe se convirtiera en un acto físico, a que participara activamente en su propio milagro. La promesa no era solo un consuelo para el futuro, era el combustible para la obediencia en el presente. Dios no lo haría todo por ella. La llamó a ser un agente de esperanza para su propio hijo. Y en el momento en que la fe de Agar fue llamada a la acción, Dios proveyó la salvación de una manera extraordinaria. El texto sagrado dice que Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. El énfasis es crucial. El pozo no se creó mágicamente en ese momento. Ya estaba allí. La provisión de Dios estuvo presente desde el principio, pero el velo de desesperación y dolor la había cegado, impidiéndole ver la solución a su alcance. El milagro, por lo tanto, no fue solo de provisión, sino de percepción. Dios sanó su ceguera espiritual, permitiéndole ver la realidad a través de la promesa, no del miedo. Fue una lección atemporal. A menudo, la provisión divina no reside en la creación de algo nuevo, sino en la revelación de lo que Él ya nos ha preparado. Con los ojos abiertos y la esperanza restaurada, Agar no dudó. La debilidad que la había llevado a la desesperación fue reemplazada por la fuerza que nació de la fe. Corrió al pozo, llenó el odre de cuero, el mismo recipiente cuyo vacío había simbolizado su muerte inminente, y regresó apresuradamente con su hijo. El acto de verter el agua en los labios de Ismael fue la consumación del milagro. Fue la vida que fluía de vuelta al cuerpo del niño, prueba tangible de que la palabra de Dios era verdadera. Ese pozo en el desierto de Beerseba marcó el verdadero punto de partida de su nueva vida. Ya no era una huida, sino un viaje.
Ya no eran exiliados, sino peregrinos bajo el cuidado directo de un Dios que escucha, que ve y que provee, incluso cuando toda ayuda humana se agota. Desde ese día, la conciencia de Agar e Ismael cambió para siempre. La presencia de Dios ya no era un evento aislado, una teofanía en un momento de crisis, sino una realidad constante que sustentaba sus vidas. La promesa de convertirse en una gran nación dejó de ser un concepto abstracto para el futuro y se convirtió en la lente a través de la cual interpretaron su presente. Ya no eran los marginados de la casa de Abraham, definidos por lo que habían perdido. Eran el comienzo de algo nuevo, un pueblo del desierto forjado por la adversidad y la intervención divina. La certeza de que Dios estaba con ellos les dio no solo la capacidad de sobrevivir en un entorno hostil, sino también la identidad y el propósito para prosperar allí, lejos de la sombra del pacto de Isaac. En el desierto de Parán, lejos de las complejidades del hogar de Abraham, la promesa de Dios a Agar se hizo realidad visible. El registro sagrado resume los años de formación de Ismael con una frase de inmenso poder: y Dios estaba con él. Muchacho, no se trataba de una presencia pasiva, sino de una compañía activa que moldeó al joven hasta convertirlo en un hombre. El desierto, escenario de su muerte inminente, se convirtió en su dominio. Aprendió a leer las estrellas, a encontrar agua donde parecía no haberla, a rastrear a la presa más esquiva. Su habilidad con el arco se volvió legendaria, símbolo de su autosuficiencia y espíritu indomable, la encarnación de la profecía del asno salvaje. Dios no lo colocó en un palacio, sino que le dio el poder de ser el rey de su propio entorno inhóspito. Agar, la mujer que había sido rescatada 2 veces de la muerte, asumió ahora su último papel como matriarca fundadora. Al ver que su hijo había alcanzado la madurez, fue ella quien le tomó esposa. Su elección fue deliberada y significativa. Buscó a una mujer de la tierra de Egipto, su patria. Este acto fue el sello definitivo de la identidad de su pueblo. No fue un gesto de resentimiento contra el linaje de Abraham, sino una afirmación de sus propias raíces y del camino único que Dios había trazado para sus descendientes. Al conectar a Ismael con Egipto, Agar estaba tejiendo los cimientos culturales y políticos de una nueva nación, asegurando que el pueblo de su hijo tuviera una herencia propia, separada e independiente de la familia que los había expulsado. La palabra de Dios que prometió a Abraham que haría de Ismael una gran nación, se cumplió con precisión matemática e innegable. El hijo del desierto, nacido de la impaciencia humana, pero sostenido por la providencia divina, engendró 12 hijos. Y estos no eran hombres comunes. Las Escrituras los nombran específicamente príncipes, cada uno convirtiéndose en la cabeza de su propio clan, el patriarca de su propia tribu. Desde Nebaiot hasta Cedema, cada nombre representa la consolidación de un linaje, el comienzo de un pueblo. La promesa de los 12 príncipes no fue una metáfora, sino un plan divino que se desarrolló a lo largo de la historia. El niño, que casi muere de sed bajo un arbusto, se convirtió en el padre de una confederación de tribus que llevarían su nombre y su sangre a través de los siglos. Estos clanes, nacidos de la unión de Ismael y su esposa egipcia, se extendieron y dominaron las vastas y áridas extensiones de tierra desde Havilá hasta Shur, en el norte de la península arábiga. El carácter de su padre ancestral quedó grabado en su forma de vida. Se convirtieron en un pueblo del desierto, nómadas, feroces, independientes y de la supervivencia en una tierra que no perdonaba la debilidad. La profecía del asno salvaje, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, se manifestó en la cultura de un pueblo que vivía en constante conflicto con sus vecinos, pero que nunca fue sometido. El legado de Ismael
no quedó escrito en monumentos de piedra, sino en la arena del desierto y en el espíritu indomable de sus descendientes. Un testimonio perdurable del propósito de Dios para el hijo de la sierva. Ismael vivió una vida larga y plena, 137 años, señal de la bendición de Dios sobre él, tal como se le prometió. Sin embargo, antes de su fin, la historia registra un acontecimiento de profunda trascendencia, un epílogo del conflicto que lo llevó al desierto. Cuando Abraham, el gran patriarca, murió, dos hombres se encontraron ante su cuerpo para rendirle el último homenaje. Eran Isaac, el hijo de la promesa, heredero del pacto, e Ismael, el hijo de la sierva, el hombre del desierto. Décadas de separación, vidas enteras vividas en mundos diferentes, quedaron a un lado en ese momento solemne. Se encontraron no como rivales, sino como hijos de luto por el mismo padre. Juntos lo enterraron en la cueva de Macpela, un acto de deber filial que trascendió la dolorosa historia de su juventud. Ese acto conjunto de entierro fue una silenciosa declaración de reconciliación. En el último instante del camino terrenal de Abraham, la fractura entre sus dos hijos se sanó, al menos por un instante. Para Ismael, estar allí junto a Isaac fue el reconocimiento definitivo de su lugar como primogénito de Abraham, hijo de su sangre, aunque no de su alianza. Para Isaac, aceptar la presencia de su hermano mayor fue un acto de gracia, la aceptación de una historia compartida, por dolorosa que fuera. Ante la muerte, la rivalidad humana se doblegó ante el vínculo de la sangre. La separación, divinamente ordenada para la protección de la promesa, no significó enemistad eterna. Ese día, en la quietud de la cueva, los dos pilares del linaje de Abraham encontraron un punto en común. La saga de Ismael, por lo tanto, permanece en las Escrituras como un poderoso y perdurable recordatorio del carácter de Dios. Su historia testifica que el cuidado divino no se limita a los hijos del pacto. Él es el Dios que se inclina a escuchar el clamor de un siervo egipcio en el desierto, que ve la aflicción de los marginados y que actúa a favor de los desterrados por la mano del hombre. La vida de Ismael es prueba de que Dios cumple su palabra, no solo la del pacto redentor, sino también la de bendición común y propósito soberano. Demuestra que, en el plan de Dios, no hay personajes secundarios. Cada vida tiene un papel en su vasto y complejo tapiz de la historia humana, y nadie está realmente fuera de su alcance. A lo largo de la narrativa, la fragilidad y el fracaso humanos son una constante. La impaciencia de Sara, la condescendencia pasiva de Abraham, el orgullo de Agar y el consiguiente arrebato de celos fueron las fuerzas impulsoras de un conflicto que podría haber destruido la promesa. Sin embargo, en cada punto de fracaso, la soberanía de Dios se manifestó con mayor claridad. No fue tomado por sorpresa, ni sus planes se vieron frustrados. Al contrario, utilizó las acciones pecaminosas y las decisiones erróneas de sus siervos para cumplir sus propósitos. Incorporó la impaciencia humana en la trama de su promesa, demostrando que su propósito no depende de la perfección humana, sino que se manifiesta a pesar y a través de la imperfección humana, de modo que toda la gloria le pertenece solo a Él. En última instancia, la historia se desarrolla en dos legados distintos, ambos provenientes del mismo patriarca, Abraham. El legado de Ismael fue la bendición de la providencia. Recibió grandeza, numerosos descendientes, longevidad y un lugar prominente entre las naciones de la tierra. Dios fue fiel al cuidar del hijo de Abraham según la carne. El legado de Isaac, en cambio, fue el del pacto de redención. A través de él vendría no solo una gran nación, sino también el pueblo elegido, la ley, los profetas y finalmente el descendiente que bendeciría a todas las familias de la tierra.
La historia de los dos hermanos, por lo tanto, sirve como una ilustración fundamental de la soberanía divina. La gracia común de Dios es vasta y se extiende a muchos, pero su gracia del pacto, el camino elegido para la salvación, es un misterio de elección, específico e inmutable. Esta narrativa, con todos sus dolorosos giros y vueltas, no existe para responder a todas las preguntas del corazón humano, sino para inspirar un temor reverente hacia el Dios que la orquestó. ¿Por qué permitir el dolor de la impaciencia, el veneno de los celos, la angustia de la expulsión? La respuesta completa descansa en la mente del Altísimo. Lo que se nos revela es un Dios cuyos propósitos son inquebrantables y cuyos caminos trascienden nuestro entendimiento. Él nos muestra que Él es, a la vez, el Dios que ve al esclavo afligido, el Roí, y el Dios todopoderoso, el Shaddai, que cumple su pacto contra viento y marea. La historia no nos deja con respuestas fáciles, sino con la imagen de un Dios soberano, cuya sabiduría y poder deben ser adorados, no descifrados por completo. Así, la tensión entre el Hijo nacido según la carne y el Hijo nacido según el Espíritu no se limitó a la tienda de Abraham, sino que se convirtió en un patrón espiritual que resuena a través del tiempo. Su historia refleja la trayectoria del alma humana, expone la tendencia universal a recurrir a la propia fuerza y sabiduría para apresurar los planes de Dios, generando soluciones humanas que, si bien pueden brindar un consuelo temporal, en última instancia crean conflictos más profundos. Ismael, en su fuerza e independencia, representa lo que el hombre puede lograr por sí mismo. Isaac, en su concepción milagrosa, representa lo que solo Dios puede hacer mediante la fe en su promesa. Un testimonio de que los verdaderos herederos de la alianza no son quienes confían en su propia capacidad, sino quienes esperan en el poder de lo imposible. Al final, el desierto, la tienda, la risa y las lágrimas quedan en silencio. Lo que queda es la imagen de un Dios cuya fidelidad prevalece sobre la infidelidad humana y cuyo plan soberano avanza inquebrantable. La historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac no trata, en esencia, de la fuerza de un patriarca ni del dolor de una madre, sino de la naturaleza de un Dios que promete y cumple a su manera y en su tiempo. Los destinos entrelazados y luego separados de los dos hermanos sirven como el sello final de esta verdad. Dios es soberano en su elección, misericordioso en su provisión y misterioso en sus caminos, dejando a la humanidad con el deber no de comprender plenamente, sino de confiar y adorar.